Entonces estamos... Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy mirando que estamos con casi 150 alumnos, así que muy bienvenidos a nuestra Cátedra B de Derecho Procesal, de Derecho Procesal 2. La verdad es que la cátedra está muy contenta de reiniciar las actividades presenciales. Nosotros somos realmente unos enamorados de lo que hacemos. Somos una cátedra que le ponemos mucha pasión. Todos los profesores de la cátedra disfrutamos del momento que compartimos con ustedes, de modo que estos 2 años han sido muy difíciles de atravesar en pandemia, sin perjuicio de lo cual hemos podido cumplir con la enseñanza de la asignatura, por supuesto de manera virtual, pero esta posibilidad que tenemos ahora de reencontrarnos presencialmente para nosotros es una gran alegría. Sobre todo por el tipo, la naturaleza de materia de la que se trata. Es cierto que todos los profesores y profesoras, cuando arrancamos el año y hablamos de la materia, siempre la presentamos como si fuera la materia quizás más importante. Yo no pretendo ni mucho menos hacer eso, pero simplemente transmitirles la pasión que tenemos por el derecho procesal y la importancia de esta materia, no como la más ni como que sobresalga, pero es una materia absolutamente transversal a todas las materias de la carrera y al ejercicio profesional en el marco, ya sea del ejercicio de la abogacía o en el marco, yo les pediría que todos, por favor, dejen en silencio sus micrófonos, como en el marco de la carrera judicial. De esa manera, entendiendo de esa manera la materia, vamos a arrancar en primer lugar haciendo una presentación, porque como todos saben, esta clase es una clase inaugural de la que estamos participando quienes van a asistir a las 3 comisiones que integran la Cátedra B de nuestra Facultad de Derecho. Esta cátedra B tiene, como les estaba indicando, 3 comisiones. La comisión número 1, que está a mi cargo, a cargo de la doctora María Claudia Albornoz y de la doctora Tatiana Carreras. La segunda comisión, la comisión número 2, está a cargo de la doctora Estela Martínez Vázquez y el doctor Pablo Toledo. Y la tercera comisión está a cargo del doctor Horacio Castellanos y la doctora Silvina Spinner. En los horarios que ya hemos comunicado y que todos saben y que están a disposición para la inscripción que ya seguramente han formulado en cada una de las comisiones. Con los días y los horarios, con las fechas probables de parcial, más que probables, están asignadas y salvo una razón, un imponderable, son las fechas en que tomamos el parcial y tomamos la recuperación pertinente. Para nosotros es fundamental dar la materia completa, desde la primera a la última unidad del programa. No nos parece que podamos prescindir de ningún punto del programa y que ningún punto es posible de sortear en el estudio tampoco por parte de ustedes. Por eso es que damos la materia completa, para que tengan la posibilidad de escuchar la explicación de todos los puntos de todas las unidades del programa de estudio. Es cierto que el tiempo no es largo, es cierto que un semestre para esta materia a veces y en general nos quedamos cortos, sobre todo por la vocación que tenemos de traer casos prácticos, de trabajar
con expedientes, hablando en términos reales, para que ustedes entiendan y se den cuenta qué es precisamente la materia. Pero por eso normalmente nos quedamos cortos, pero la idea es poder explicarla en clase completamente a la materia, y probablemente le sumamos algún tipo de clases virtuales de consulta previo a la fecha de los parciales. Los parciales nosotros los tomamos mayoritariamente de manera oral, porque nos parece muy importante la interacción en clase y en la evaluación. Esto permite explicar, y a veces alguna traba en la escritura se supera en una conversación de un examen, y es nuestra vocación que ustedes aprendan y obtengan buenas calificaciones con nuestra materia, que la materia quede bien aprendida y nosotros tener la satisfacción de calificar con notas altas, porque la verdad que es una enorme satisfacción cuando nuestros alumnos obtienen lindas calificaciones, porque uno siente la satisfacción de haber enseñado bien, de haberlos de alguna manera hecho entender el valor y sentir el afecto, el cariño y la pasión por esta asignatura. Bueno, la bibliografía que van a manejar, ustedes saben que el manual de Lino Palacio es la bibliografía, digamos, esencial con la que trabajamos, pero también no hay que perder de vista que nosotros hemos trabajado un manual, por decirlo de alguna manera, o ponerle algún nombre, que comprende desde la primera hasta la última unidad dentro de la cátedra, y que un poco tiene la mirada interpretativa de cada uno de los institutos del derecho procesal desde la perspectiva de la cátedra, que también es muy importante a tener en cuenta, sobre todo porque cuando hablamos de derecho procesal, ustedes saben que por la distribución constitucional del derecho procesal, de lo que significan los códigos de procedimiento, la regla es que eso se trata de materia reservada a la jurisdicción legislativa de las provincias argentinas. En nuestro sistema federal de gobierno es precisamente dentro del esquema de distribución de facultades legislativas, la elaboración y el dictado de los códigos de procedimiento está reservado a las provincias. Y por supuesto también, como tenemos un sistema de justicia federal, tenemos también un ordenamiento procesal nacional. Es decir, que conviven dos sistemas, el de la provincia y el nacional. Esto significa que ninguno de los dos puede ser dejado de lado. De ninguna manera puede ser dejado de lado en el ámbito de nuestro estudio, porque es muy probable que si ejercen la profesión vayan a litigar en ambos ámbitos, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito federal. Y si bien algunas o varios institutos puedan ser semejantes, hay notables diferencias entre uno y otro sistema. Entonces es muy importante entender esto, porque si no lo sabemos podemos cometer errores que nos pueden llevar a tener un traspié parcial o general en el resultado de un pleito. Y también, si decidimos emprender la carrera jurisdiccional y vamos a trabajar en el ámbito en la órbita del Poder Judicial Federal, debemos tener un completo manejo de ese proceso. Y lo mismo en el caso de optar por el sistema judicial de la provincia. De modo que vamos a trabajar desde
la unidad 1 hasta la última unidad con un estudio siempre paralelo de los dos ordenamientos procesales, el provincial y el nacional. Además de Lino Palacio y de este manual elaborado por la cátedra, habrá en cada una de las unidades distintas referencias doctrinarias que vamos a consultar y también una serie de publicaciones de miembros de la cátedra sobre distintos puntos del programa específicos que han sido objeto de un particular estudio por los distintos docentes y que es bibliografía muy importante para consultar. Todo el material bibliográfico está para consulta en el aula virtual de la cátedra. Así que en este sentido no van a tener dificultades. Es muy importante que sepan manejarse, que sepan ustedes manejar los dos códigos. No le tengan miedo a la ley, no le tengan temor a la bibliografía de primera mano, en el sentido de que muchas veces estudian de apuntes, de reapuntes, y esto, la verdad, es que a veces lo hace mucho más difícil entender un concepto cuando pasa por distintas manos que han estado elaborando y reelaborando las ideas y los conceptos jurídicos. Es mucho más fácil abordar directamente la bibliografía originaria que estamos señalando para análisis y para el estudio, y los códigos, las leyes en la mano permanentemente. Leer 1, 2, 3, a veces 10 veces, hasta que uno encuentra a dónde está el núcleo, a dónde está la dificultad, o cuando no la hay, y uno comienza a internalizar la idea, el texto de la ley, y se hace mucho más fácil cuando uno conecta ese instituto con el instituto que viene y el que sigue, y de esa manera entenderla en una integralidad a la materia, al derecho procesal. Y acá viene algo que, en línea con lo que les estoy aconsejando como modo de estudio de la materia, viene algo que es de la esencia misma del derecho procesal. El proceso es precisamente esto, es el concatenado de una cantidad de actos procesales fundamentales donde hay una relación imbricada de orden entre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y así se constituyen las etapas del proceso, y esto permite entender una serie de institutos que se van generando en cada una de las etapas, entender la razón de ser, cómo funcionan, qué efectos produce, porque si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, la caducidad de instancia en abstracto, y no sabemos cuándo se abre una instancia, la primera, la segunda, de qué estamos hablando, de la instancia extraordinaria, entonces es muy difícil entender qué es caducidad de instancia. Si en cambio hemos entendido que una primera etapa del proceso arranca con la etapa introductoria, con los escritos de demanda y contestación, y eso supone la oposición de excepciones, la resolución de la oposición de excepciones, la contestación previamente, la posibilidad de una apertura a prueba, y que esa primera etapa es lo que me va a permitir entender que se pueda producir en esa etapa, como en una segunda, un instituto que es la caducidad de instancia,
me sería muy difícil de entenderlo si es que no voy tomando con claridad en qué consiste un proceso, la secuencia, la relación de los actos procesales y ese encadenado de actos procesales que va a derivar en el dictado de una sentencia, que va a poner fin a ese proceso, permite que se produzcan una cantidad de vicisitudes en el trámite que vamos a ir estudiando porque debemos de saberlas y que nos permiten tener ideas de esa integralidad. Es decir que cuando hablamos de el proceso, lo que debemos de entender es que ese proceso va a estar integrado por tres etapas principales, como les decía, una etapa introductoria, una etapa probatoria y una etapa del dictado del pronunciamiento final. Pero, reitero, hay una relación imbricada entre las tres etapas, porque en esa primera etapa, que es fundamental, cuando el actor narra los hechos en que funda su pretensión, el demandado también va a aceptar o va a rechazar parte o todos los hechos que invocó el actor y va a dar su versión de los hechos. Y así se va a trabar la litis entre los hechos del actor y los hechos del demandado. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué hablo de secuencia? Porque sobre esos hechos en los que se va a quedar finalmente trabada la litis, van a ser los hechos que van a ser nada más y nada menos que el objeto de la prueba. Cuando ustedes estudien la prueba, objeto, hechos que no son necesarios probar, ¿sí? Hechos notorios, etcétera, 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 van a entender que la base de la prueba son los hechos sobre los que quedó trabada la litis. Cuando las partes no discuten sobre un hecho, ese hecho no va a ser objeto de prueba. Y ahí viene la relación de nuevo fundamental entre la traba de la litis y la etapa probatoria. A su vez, más allá de una serie de otros aspectos que tienen que ver con presentaciones de las partes, con alegatos, en fin, sobre el mérito de las pruebas, el juez va a dictar una sentencia, la jueza va a dictar una sentencia. ¿Y sobre qué se va a pronunciar la sentencia? Básicamente, lo primero que va a analizar es, de acuerdo a las alegaciones de las partes, se va a pronunciar sobre la existencia o la inexistencia de los hechos que se invocaron en los escritos de demanda y contestación. ¿Y en base a qué va a decidir si existieron o no existieron esos hechos? En base a la prueba que de dónde viene, la prueba que aportaron las partes, porque en el proceso civil la carga de aportar la prueba como regla es de las partes. Entonces, las partes deben probar el presupuesto de hecho de la norma con la que pretenden beneficiarse, es decir, los hechos en que fundan su demanda, y si no los probaron, el juez o la jueza no los podrá tener por existentes. Y en función de eso va a aplicar el derecho. O sea, una vez que si el juez está convencido, la jueza está convencida que entre la señora Juana y el señor Pedro hubo efectivamente un contrato y está probado que así fue, y el actor o la señora, la actora, lo demanda al señor porque no cumplió con el contrato y está efectivamente así probado, serán las consecuencias del Código Civil
en el caso de incumplimiento, o sea, la norma jurídica que va a aplicar el juez en función de haber concluido en que están probados los hechos invocados por el actor. Y así, en función de la determinación fáctica de la causa, o sea, estos hechos están probados, y en función de la norma que resuelve, que considera corresponde aplicar al caso, va a decidir y dictar la sentencia haciendo o no lugar a la pretensión de la parte actora, o en algún caso, haciendo lugar parcialmente a la pretensión de la parte actora, o rechazándola íntegramente. Esto, que es nada más que un bosquejo del sentido del proceso, no tiene sino por objeto que entiendan que el proceso es una unidad y que nosotros pretendemos darlo en clase de esa manera, que ustedes lo entiendan, ustedes lo internalicen como esa unidad desde el principio al final. Y luego entraremos en otras etapas que tienen que ver con todos los medios de impugnación, con los recursos, con la posibilidad de una segunda instancia, con la posibilidad de que haya otro tribunal que revise esa sentencia de primera instancia. Y también, ¿por qué no? Eventualmente, cuando se dan determinados requisitos excepcionales, llegar a una instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. O sea que esta materia, que vuelvo sobre la idea de la unidad del proceso entendida como primera instancia, el estudio de los recursos sustancialmente, más allá de todos los institutos que integran y que pueden producirse en la primera instancia, el estudio de los recursos y los medios de impugnación de tipo ordinario que el Código prevé, tanto nacional como provincial, la posibilidad de una instancia extraordinaria local y la posibilidad de una instancia extraordinaria federal contra las sentencias del Superior Tribunal de la Causa, que es, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en el orden provincial, y la Cámara Federal de Apelaciones en el orden de la justicia federal. La posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación vía un recurso extraordinario. Todo esto integra el contenido esencial de nuestra materia, como también una serie de accesorios, como su nombre lo indica, las costas del proceso, la regulación de honorarios, los sistemas que existen de regulación, cuáles son las pautas fundamentales en el orden provincial, en la ley nacional. Y algo que es muy interesante y que me parece que no deben perder de vista como enfoque, porque esta clase, digamos, magistral, llamada clase magistral, introductoria para todas las comisiones, tiene sustancialmente por objeto que ustedes entiendan la esencia de la materia, que ustedes entiendan cómo abordar el estudio de la materia, el enfoque con el que la cátedra quiere que se aborde la materia. Entonces, en esa línea que se los estoy presentando, que nos interesa que así lo interpreten y que es fundamental, ustedes van a advertir que hoy nos rige en el orden provincial un código procesal que ya tiene sus años, que es sustancialmente escrito y que en este momento
en la provincia y a partir de 2019 está dando vuelta y ha sido presentado en el 2019 un anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, y que en estos días se está hablando de la posibilidad de su sanción y puesta en práctica. Es un sistema que le da preeminencia a la oralidad, fundamentalmente. Es un sistema que recoge la experiencia de estos tiempos, sobre todo de la pandemia, con el expediente digital. La justicia provincial trabaja prácticamente en un 100% con el expediente digital, está trabajando con el expediente digital. Entonces, este código que entraría en estudio, ya tiene dictamen de comisión, pero entraría en estudio parlamentario en las próximas aparentemente sesiones, en el año, muy pronto, no lo sabemos exactamente cuándo, pero hay anuncios en este sentido. Sería un cambio muy importante. Lo que no significa que los institutos que nosotros estudiemos este año en esta materia y en este primer semestre no vayan a tener vigencia de ninguna manera. Lo importante es entender de qué se trata el proceso, a dónde apunta. Y ustedes ahí, me parece que un aspecto fundamental a considerar es que, de una parte, hoy hay una relación muy fuerte entre el derecho público y el derecho privado. Eso no hay que perder de vista. Hoy se habla mucho de la constitucionalización del derecho civil de fondo. Y ustedes pueden advertir en el nuevo Código Procesal Civil, bueno, que ya tiene sus años, desde el 2015, pueden advertir que tiene un tinte, un enfoque. Hay aspectos esencialmente con una impronta constitucional. Entonces, eso es un aspecto que no podemos perder de vista nosotros que nos ocupamos del derecho procesal. Porque en este sentido, el derecho procesal es esencialmente, el derecho procesal entendido el proceso como una garantía constitucional, tiene una naturaleza esencialmente constitucional. El artículo 18 de la Constitución, cuando prevé las garantías constitucionales, las garantías constitucionales se dividen de distintas maneras, pero una de ellas, fundamentalmente, son las garantías procesales. Y el proceso en sí es la primera garantía, porque incluso el derecho a la jurisdicción, ¿dónde se concreta? En el marco de un proceso. El juez natural, ¿dónde se concreta? En el marco de un proceso. El derecho a la doble instancia, ¿en dónde se concreta? En el marco de un proceso. El derecho a que las partes sean oídas y haya bilateralidad, ¿dónde se concreta? En el marco de un proceso. El derecho a la prueba, ¿sí? ¿A dónde se concreta? El derecho a una sentencia fundada, oportuna, justa, ¿en dónde se concreta? El derecho al recurso, a que se revise una sentencia. Entonces, la primera esencial garantía procesal es el proceso en sí mismo. Por eso, volviendo a esa reflexión inicial, todos creemos que nuestra materia es la más importante. No lo es, pero es una materia transversal y fundamental. No hay ninguna que es más importante que otra. Pero esta materia tiene esto que constituye una garantía de todos y todas las habitantes de nuestro país. Y eso sí es, en términos de defensa, en términos constitucionales, es algo sumamente valioso en el marco de un sistema democrático, en el marco de un sistema republicano. Es fundamental que todas y todos podamos ejercer la defensa de nuestros derechos a través
de lo que se da en llamar un debido proceso o un proceso debido. Esa garantía constitucional es fundamental y así hay que entenderlo al proceso, desde el primero al último acto procesal que lo integra y que forma parte de esta hermosa asignatura que es el derecho procesal. A su vez, en el orden también nacional hay proyectos de reforma del código. Yo también tuve la suerte porque he trabajado tanto en el provincial que ahí en la comisión hemos transitado un proceso largo, muy participativo, con todas las instituciones de la provincia, los colegios de abogados, las universidades, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. No sé si dije, pero sí, los colegios de abogados de la capital y del sur. Hemos transitado un proceso largo y profundo de estudio. Bueno, he trabajado fuertemente en ese proyecto y de la cátedra estuvo trabajando también el doctor Pablo Toledo en ese proyecto. En el orden nacional también se han elaborado proyectos de reforma y hace unos años, bueno, hay muchos de muchos años, ¿no? Pero el último fue presentado hace unos años, ha trabajado también el Ministerio de Justicia y también tuve la suerte de haber sido convocada a trabajar en ese proyecto, de modo que es muy interesante la posibilidad de confrontar los textos que tenemos con los de los proyectos, ¿no? Es decir, el sistema apunta básicamente a salir de un esquema escrito, a la mayor inmediación judicial, a la participación por vía de audiencias. El proceso se concentra en 2 audiencias centrales, me refiero a la primera instancia, donde se van a concentrar la mayor cantidad de actos procesales y de esa manera se van a acortar intensamente los plazos y además el contacto directo del juez o la jueza con las partes. Esto es fundamental. O sea, si ustedes pudieran comprobarlo, que sería muy interesante hacer hasta una experiencia de invitarlos. Nosotros, si bien el código nuevo en la provincia aún no ha sido sancionado, ya hace unos años yo he presentado una iniciativa ante la Corte y esto se convirtió en una acordada e hicimos esta práctica hace muchos años, que es la de oralidad sin reforma procesal. Entonces, si bien no hemos tenido todavía la sanción del Código Nuevo, hemos trabajado todos los jueces civiles de la provincia con un sistema de oralidad. La semana pasada tuve una conversación con uno de los jueces y me decía, vea doctora, lo que a mí me llevaba 6 años un juicio, estamos entre comenzar y terminar en 1 año y 6 meses con las 2 audiencias. Hemos acortado raudamente plazos. Y esto es fundamental porque la escritura permite que muchas veces se articulen una serie de actos y presentaciones que dilatan innecesariamente un proceso. El juez o la jueza frente a las partes y a los abogados, al requerirles una respuesta en el momento y en el mejor de los casos, hacer un cuarto intermedio y darle 1 hora para pensar un tema, se resuelve todo de otra manera, ¿no? Entonces, no es un sistema puramente oral, es un sistema que tiene escrituralidad para ciertos actos y tiene oralidad para otros, pero de todos modos es esencialmente oral donde predomina la inmediación. Y con un sistema probatorio que también tiene innovaciones, que esto es realmente muy importante, con prueba anticipada, con modificaciones en el sistema de cargas probatorias. Hay una incorporación del juicio monitorio, que es otro proceso muy, pero muy rápido cuando la pretensión está fundada en prueba documental. Entonces,
Bueno, esto es lo que se viene en principio y estaría en estudio en el Poder Legislativo para la provincia. En el orden nacional están los proyectos en el Congreso y bueno, no sabemos qué podría ocurrir. Les adelanto de todos modos que en la provincia hemos transitado hace más de 3 años oralidad sin reforma de código, porque a todo esto y en honor a la verdad, yo creo que jueces y juezas con muy buen criterio, entrega, es posible hoy, muchas veces, frente a determinadas situaciones, resolver las cuestiones con eficiencia, incorporando elementos de inmediación, de oralidad, aun cuando el código sea predominantemente escrito, ¿no? Entonces, yo creo mucho en la creatividad en el marco de la Constitución y la ley, siempre de jueces y juezas para la interpretación y aplicación de las normas. No hay maravillas en el sentido de que las grandes transformaciones no solo vienen por la modificación de la ley, es muy importante la capacitación, la creatividad, la imaginación en el análisis de cada caso, porque cada caso es una situación completamente diferente. Bueno, yo veo por aquí que hay algunas cuestiones o preguntas de tipo operativas, de funcionamiento de la comisión. A mí, si me dejan, puedo seguir hablando de esto que me apasiona toda la tarde, pero creo que el respeto al tiempo de ustedes, al tiempo nuestro, es empezar el horario y decir lo que queremos decirle, cómo encaramos nosotros nuestra asignatura, la cátedra, el enfoque de la materia, que es un poco lo que desarrollé en esta clase, y que cada tanto vamos a tener una de este tipo, y seguramente será virtual solamente por razones de que no puedo reunir a tanta gente presencialmente por los criterios sanitarios que todavía no nos lo permiten. Si no, podríamos hacer una reunión grande de 150 o si son más en la próxima clase. Pero las clases presenciales por comisión sí nos va a ser posible, y este número, cuando hagamos unas clases de este tipo para temas puntuales, lo vamos a organizar de esta manera, ¿sí? A ver, creo que los doctores han ido tomando algunas preguntas de tipo de organización, de fechas de examen, que están todas ya comunicadas por nuestra cátedra a la sección alumnos, a la Secretaría Académica, las fechas, los horarios de las comisiones, pero bueno, no sé si alguien quiere recordar estos aspectos del semestre. Doctora Estela, doctor Pablo, doctora Claudia, Tatiana. Está todo en el aula virtual, ya lo hemos subido, ¿no? Todo el tema de las comisiones, los horarios de las comisiones, los exámenes, todo en el aula virtual. Está todo, está absolutamente todo. ¿Alguna otra duda? Lo único que faltaría confirmar si el doctor Castellano mañana comienza las clases. Eso lo deberíamos confirmar. Bueno. Y eso ha quedado pendiente porque, bueno, en detalle tenemos que confirmarlo con el doctor, pero para aclararle por si acaso, las clases son presenciales a partir de esta semana, en los horarios de las comisiones que están publicados, en el campus virtual que tiene que todos incorporarse. Hay clases que se van a ir subiendo, son clases grabadas o que grabaremos durante este año, y
bueno, y el material de todo lo que mencionó la doctora respecto del manual, muchas veces hay alguna bibliografía complementaria. Ahí van a encontrar mucho material para estudiar la materia sin perjuicio de que la obra de Lino Palacio es la base fundamental de la bibliografía. Y bueno, voy a intentar contestar las consultas que surjan en el chat, pero si tienen alguna consulta para hacer, háganla por ahí. También los trabajos prácticos los vamos a poner directamente en el aula virtual y seguramente haremos una clase virtual como para que lo charlemos después que lo hagan. A mí me parece que una manera ordenada y para ahorrar tiempo es que leamos las preguntas que hicieron en el chat y pongamos las respuestas en el aula virtual para dejar en claro si ha quedado algo y no ir pregunta por pregunta. Entonces así saldamos todas las inquietudes respondiendo a través del aula virtual, más allá de que en general la información ya está, ¿no? Ya está, que son los horarios, los docentes, y como se señalaba hace un momento, desde mañana las clases son todas presenciales en las 3 comisiones. Si bien es cierto que nuestro sistema no es de la obligatoriedad de la asistencia a clase, yo les recomiendo asistir a todas las clases, porque la verdad es que nosotros, como arranqué diciéndoles, tomamos en nuestros parciales todo lo que damos en clase. Es decir, para nosotros es muy importante, por supuesto, que consultar bibliografía, la que hemos mencionado y todas las que ustedes quieran consultar en materia procesal. Hay magníficos autores y autoras en el país que ustedes pueden consultar, digamos, tanto con tratados generales como manuales, como bibliografía específica en tema de prueba, en tema de caducidad, en tema de proceso monitorio, en juicio ejecutivo, en fin, nada, es realmente inabarcable la hermosa bibliografía que tenemos en Argentina, más allá de los trabajos de la propia cátedra. Pero independientemente de eso, la línea interpretativa del proceso la desarrollamos completamente en clase. Entonces, de verdad es una gran ayuda estudiar la materia viniendo a clase y comparando clase a clase los 2 sistemas procesales, porque no olviden que no se puede prescindir de ninguno de los 2. ¿Algún profesor quiere decir algo más? Y si no... Sin perjuicio de que la doctora me corrija, preguntan también cuántas unidades van en el primer parcial, y son 8 unidades las que tradicionalmente examinamos en el primer parcial. Y bueno, en principio me permito decir que todas las comisiones son presenciales a partir de ahora, salvo que en algún caso, por alguna razón en particular, bueno, no se pueda dilatar un día o 2, pero esto ya, el comienzo de las clases ya es a partir de ahora. Eso simplemente. Exactamente, como ha dicho el doctor Pablo, es la mitad de las materias. La mitad de la materia del primer parcial, la otra mitad del segundo parcial. Exactamente. Con su parcial, su recuperación, su parcial y su recuperación. Y esperamos que todos y todas ni tengan que transitar por la recuperación. Esperamos que así sea. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias y quedamos así. Revisamos las preguntas para el aula virtual que se están sumando, revisamos todas las preguntas y los esperamos para iniciar las clases presenciales con muchísimo gusto a partir de mañana. Gracias a todos y a todas y nos vemos.